Sí. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente mesa redonda sobre el tratamiento judicial en los procedimientos de derecho de familia cuando se ha constatado la existencia de violencia de género. Tenemos con nosotras y nosotros a doña Altamira Gonzalo Valgañón, jurista feminista y socia de Temis, y doña Ane Fadrique Blanco, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Modera Sara Sola, directora general de Justicia del Gobierno de Navarra. Adelante, compañeras. Hola, buenos días a todos. Y como los ponentes tienen tantas cosas tan interesantes que contarnos y vamos siempre justos de tiempo, voy a ir directamente al grano, ¿vale? Hasta ahora acabamos de ver a una psicóloga y a una fiscal. Pues ahora tenemos a una jurista y a una magistrada. Entonces son distintos puntos de vista de todo lo que se está tratando, pero todos en lo mismo, ¿vale? Entonces, primero os presento a Altamira Gonzalo Valgañón. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, especializada en Derecho de Familia y en Derecho Comunitario por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Abogada en ejercicio desde 1974 hasta el 2018 y centrada en los derechos, en defensa de derechos humanos, particularmente de mujeres, de niños y de niñas. Es profesora de Derecho de Familia en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Zaragoza. Fue vicepresidenta y posteriormente presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, de la que continúa siendo socia. Vicepresidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas. Vocal del Consejo Rector del Instituto de la Mujer del 2008 al 2010 y en el mismo tiempo consejera del Consejo Escolar del Estado. Miembro del Observatorio Estatal contra Violencia de Género como presidenta de Temis desde el año 2006 hasta el 2010. Es vocal del Instituto Aragonés de la Mujer en calidad de persona experta. Lo fue hasta el 2021. Desde el 2018 es miembro del Consejo Estatal de Participación de las Mujeres en condición de persona experta. Presidenta del Consejo Asesor de las Políticas de Igualdad del PSOE del 2017 al 2022. Ha realizado diferentes comparecencias ante el Congreso, Senado y Parlamentos autonómicos. ¿Puedo hablar ahora? ¿Me lo cambias todo? Vale. Igual no te lo cambia. Vale. Vale. No pasa nada. Yo por adelantar. Vale. A ver, ahora sí. Vale, pues como iba diciendo, entre todas estas cosas también ha participado en diferentes estudios jurídicos e investigaciones, entre ellos el último que han hecho los de de Temis, que nos va a contar ahora un poco sobre todo ello, y ha sido premiada, ya para terminar, de entre todo lo que podría contar, ha sido premiada en varias ocasiones por su trayectoria en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, y lo último creo que es de este año 2025 del Consejo General de la Abogacía Española. Te cedo la palabra. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias al Instituto Navarro de la Mujer y al Consejo General del Poder Judicial por invitarme a participar en estas jornadas tan buenas y tan extensas. Es un honor para mí y bueno, doy las gracias y muchas gracias también por tu presentación. Voy a hablar, como se ha dicho, de un estudio que hemos llevado a cabo la Asociación de Mujeres Juristas Temis, que es una de las actividades importantes que hacemos. Hemos estudiado, como luego explicaré, resoluciones judiciales en materia de derecho de familia en aquellas familias en las que ha existido violencia de género denunciada, y hemos sacado unas conclusiones y de eso es de lo que quiero hablar. ¿Por qué? Pues porque nuestra experiencia nos ha demostrado
que el tratamiento que se recibe por parte de los tribunales, las mujeres y sus hijas y sus hijos en estas situaciones de violencia de género, pues no es un tratamiento, digamos, adecuado, ¿no? Rina Al-Salem, relatora especial de la ONU, en un informe de 14 de julio del año 2023, advierte, un informe que trata sobre custodia y violencia contra las mujeres y niñas y niños, advierte lo siguiente. Dice, los tribunales tienden a subestimar la importancia de las acusaciones de violencia doméstica y de género, y a asumir suposiciones problemáticas. Por ejemplo, que se trata de una violencia que causa poco daño a la madre y al hijo y que cesa con la separación. Esas suposiciones problemáticas no son otra cosa que viejos prejuicios y estereotipos machistas, según los cuales el maltratador es siempre un buen padre. Y ya nos ha dejado clara la mesa precedente, Sonia Bácaro, ha dejado claro que un maltratador nunca es un buen padre. María Telo explicó muy bien, con una frase que a mí me gusta mucho citar, en la que dice que el derecho de familia es el arca sagrada del patriarcado. Es un instrumento para tener sometidas a las mujeres y a sus hijas y a sus hijos. España ha sido requerida en varias ocasiones por organismos internacionales como la CEDAW o el Grevio por no aplicar la perspectiva de género y dictar resoluciones estereotipadas en los procesos de derecho de familia, haciendo en ocasiones o teniendo como consecuencia que una buena ley se aplique mal por esa visión estereotipada, distorsionada. La Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección al menor ya modificó, se ha hablado de ello antes, el artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para la consideración de los menores como víctimas directas de violencia de género. No fue suficiente y por eso la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia contiene un conjunto de medidas importantes precisamente para proteger a los menores de estas situaciones de violencia y, sobre todo, tras la ruptura. Porque con la ruptura veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, pero ya por fin yo creo que todos nos hemos dado cuenta, con la ruptura no termina el calvario de las mujeres, no termina la situación de maltrato. Con la ruptura comienza otra situación, a veces peor, lo cual es muy terrible y es muy frustrante para quienes creemos que el ejercicio del derecho del divorcio o de la ruptura de la pareja es liberador. Es algo que nos va a permitir acceder a una vida en paz. Y estamos comprobando con demasiada frecuencia que esto no es así. Se abre una etapa que las profesionales y los profesionales tampoco podemos predecir ni decir a las mujeres lo que te va a esperar va a ser esto, porque a veces es muchísimo peor que lo que ha habido durante la convivencia. ¿Y qué es lo que ocurre en los tribunales? Como les decía, para el feminismo jurídico siempre es muy importante conocer el grado de implementación de las leyes por parte de los tribunales, la interpretación que se hace de las mismas, y tanto en el ámbito penal como en el ámbito de familias, sobre todo con la adopción de custodias, de visitas, patria potestad, etc. Y con el fin de conocer qué es lo que estaba pasando
en nuestro país en los tribunales, nos embarcamos en un estudio que ha requerido muchas horas porque ha consistido en el análisis de todas las sentencias dictadas por audiencias provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo en el año 22 y en el año 23 en toda España en materia de derecho de familia, en familias en las que hubiera existido violencia de género denunciada. Porque también pretendíamos saber cuánto se denuncia la violencia de género, cuánto se detecta la violencia de género que no es denunciada en los tribunales, y hemos encontrado únicamente 2 casos en todas las sentencias. Bien, pues con estos criterios hicimos un estudio cualitativo y cuantitativo en el que encontramos, con los criterios de búsqueda que aplicamos, 2.181 sentencias, de las que solo nos sirvieron 1.178 y desechamos el resto, bien porque no había hijos menores de edad, que era uno de los requisitos, o bien porque los hijos habían pasado a ser mayores de edad durante la tramitación del recurso, o bien porque eran cuestiones patrimoniales y no era el interés de la investigación, ¿no? Por tanto, nos quedamos con esa muestra, que es muy grande, son 1.178 resoluciones. Para cada una hicimos una ficha en la que volcamos 55 ítems por cada una de las sentencias y bueno, pues ya volcamos posteriormente el contenido de todas ellas y procedimos al análisis. Para el estudio cualitativo analizamos las argumentaciones que se contienen en las sentencias y los sesgos de androcentrismo que hemos encontrado en ellas también. El estudio lo pueden encontrar en la página de Temis y también en la página de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, porque fue financiado por la Delegación del Gobierno. Principales resultados. Voy a hablar solo de los principales, ya avísame cuando me vale. Bueno, lo que hemos detectado es que si no hay denuncia, la violencia de género no se detecta. Primero, porque solo en 2 sentencias hemos encontrado, en una de ellas ha sido el Ministerio Fiscal y en otra de ellas ha sido el juez quien ha dicho que, a pesar de no existir denuncia, bueno, pues de las pruebas y de las manifestaciones de las partes, se deduce que hay esa situación. Pero también para llegar a esta conclusión hemos echado mano de la macroencuesta del año 2019 del Ministerio de Igualdad. Sabemos, según ella, que solo el 21,7% de las situaciones de violencia de género se denuncian. Y sabemos también que, bueno, se ha dicho antes, el 50 y tantos % de las mujeres que sufren violencia de género tienen hijos menores de edad. Y a la pregunta a todas las mujeres que han dicho que han sufrido violencia de género de cómo han puesto fin a esa situación, el 77,4% de ellas afirma que mediante la ruptura. Esto quiere decir, ni más ni menos, esas rupturas son judiciales, ya sea vía divorcio, vía de procedimiento de relaciones paterno-filiales, y hay una diferencia entre el 77,4 y el 21,7 de un 50 y tantos % de mujeres que han solicitado el divorcio o han pedido la ruptura con la pareja sin que el juzgado se haya enterado de que en esa familia ha existido violencia de género y que esa ha sido la causa que ha llevado a esa mujer a romper. Por tanto, esto significa que detrás de muchos acuerdos y detrás de muchas custodias compartidas tenemos situaciones de violencia en las que la mujer no ha tenido ni fuerzas para poner una denuncia penal ni fuerzas para ir a un divorcio contencioso. Ha firmado un acuerdo porque creía, sin motivo y sin razón, creía que con eso iban a encontrar la paz. La consecuencia de esa no supervisión por parte del juzgado, digamos, y de la Fiscalía de qué es lo que hay detrás de esta situación
de divorcio, no es causal, por tanto, no es obligatorio. Vamos, no es que no sea obligatorio, es que no contemos la causa que nos ha movido a pedir el divorcio, porque no es necesario, no hagamos perder el tiempo. Bien, eso ocasiona desprotección a menores y se posibilita el ejercicio de la violencia vicaria mediante esas custodias compartidas o esos regímenes de visitas amplísimos que son prácticamente custodias compartidas. Hemos investigado también, porque era uno de los objetivos importantes, cuánto y cómo se valoraban la violencia de género para la adopción de medidas referidas a menores en las resoluciones judiciales. Bueno, pues teniendo en cuenta que lo que hemos estudiado son sentencias de segunda instancia, de ahí para arriba, de apelación, no sentencias de juzgado, sentencias de audiencia provincial, nos hemos encontrado que el 57% de ellas procedían de juzgados de violencia de género. O sea que, pues solo en el 29,82% de las sentencias se hace mención o referencia a la existencia de violencia de género en esa familia sobre la que se van a resolver las medidas. Esto invisibiliza completamente la existencia de la violencia de género y disocia las medidas de esa circunstancia tan especial, sobre todo para los hijos, ¿no? Y eso es lo que decimos que es la mayor prueba de juzgar sin perspectiva de género. Si tú estás resolviendo el problema que tiene una familia en el que hay esa situación violenta, tú tienes, y además la ley ordena, tienes que tener en cuenta esa violencia de género para acordar custodia. No puedes acordar una custodia compartida, visitas tienes que suspenderlas o no acordarlas si no las hay, etcétera. Patria potestad, a lo mejor algo tienes que acordar. Bueno, pues se invisibiliza en el derecho de familia, se invisibiliza la parte, se considera que únicamente tiene vertiente penal la violencia de género y se infravalora la importancia, la grandísima importancia que tiene en el derecho de familia. Esta falta de perspectiva de género es predicable de la judicatura, cierto, pero también de la Fiscalía, también de gabinetes psicosociales y también de la abogacía. Porque la perspectiva de género es una obligación legal por legislación nacional y por legislación internacional que nos vincula a todo el mundo. Esta ausencia de perspectiva de género hemos encontrado que se manifiesta también de manera muy importante en que no se analizan en las resoluciones de derecho de familia los efectos que ha tenido la violencia de género en los menores y en las madres. La hemos visto también en que con frecuencia se resuelve, se acuerda que cuando se extinga la responsabilidad penal o en caso de sobreseimiento, se reanudan las visitas si se suspendieron o se reanuda la custodia compartida si se dejó sin efecto de manera automática, sin prever que los menores pasen por el gabinete psicosocial para ver en ese momento si es lo más idóneo o no para ellos. Respecto a la custodia compartida, pese a estar vedada por estar prohibida, hemos encontrado que se ha acordado en el 10,11% de los casos. Custodia compartida prohibida por el artículo 92.7 del Código Civil, pero también nos hemos encontrado, y esto realmente es posible legalmente, pero encontramos que es una aberración, que en el 9,6% de los casos se ha atribuido la custodia exclusiva al padre. De manera que, si sumamos el 9,60 con el 10,11, hay un 20% de los casos en los que el padre
o tiene la custodia exclusiva o participa en la custodia de los hijos en condiciones de igualdad con la madre. De tal manera que esto para nosotras demuestra que los tribunales siguen instalados en este apriorismo de lo que es la justicia patriarcal, de que un maltratador es un buen padre. Lo que también vemos en las medidas que afectan a la patria potestad, que es otro tema que también hemos analizado. En todas estas sentencias, solo en el 2,21% de los casos se ha privado al maltratador de la patria potestad. Y se ha afectado, o bien de alguna manera, porque se restringe o se suspende, en el 9,17% de los casos. Se mantiene la patria potestad compartida en el 70% de los casos, y destacamos que hay un 20% que las sentencias no dicen nada acerca de la patria potestad, con lo que suponemos que no se afecta por el hecho de que exista violencia de género, por si se afectara, la sentencia tenía que decir algo al respecto, y eso nos lleva a la conclusión de que en 88-62% de los casos la patria potestad no se ha visto afectada. Fíjense que eso tiene consecuencias importantes, porque tenerla no afectada implica que la madre y el padre han de tener comunicación frecuente para la adopción de cada vez más medidas, porque cada vez es más amplio el catálogo de decisiones que toman los padres y las madres que afectan a la patria potestad, porque antiguamente eran decisiones contadas. Actualmente, ojo, lo que se hace. Por tanto, eso es incoherente y contradictorio con los órdenes de alojamiento, prohibición de comunicación, etc. Respecto a las visitas, ya antes se ha hablado en el estudio, hemos encontrado, claro que no son las sentencias de primera instancia, que el Consejo General del Poder Judicial nos da una cifra para el año 2023, quiero recordar, del 12 y pico por ciento, aquí nos sale una cifra de suspensión de visitas del 18%, pero con el matiz de que son sentencias de apelación hacia arriba, ¿no? Y bueno, pues la obligatoriedad de la suspensión que regula el artículo 94 del Código Civil no se sigue por parte de los tribunales. Entendemos que la norma general, como antes han expuesto las compañeras, la norma general es la suspensión o la no adopción de visitas, porque además, bueno, son medidas temporales en la orden de protección, pero también en el ámbito del derecho de familia. Un auto de medidas provisionales tiene una vigencia limitada en el tiempo, tampoco pasa nada. Sin embargo, haciendo prevalecer ese derecho del padre sobre el derecho de los menores a la estabilidad, a la paz, a la tranquilidad, a recuperar el bienestar, se les pone en peligro, se los desprotege y existe el riesgo de violencia vicaria. Antes habéis mencionado casos sangrantes, pero yo siempre me acuerdo de una mujer de Castellón, psicóloga, que se divorció. Y esta mujer, psicóloga ella, tenía 2 hijos y temía mucho al padre. Ella pidió una orden de protección. Le denegaron la orden de protección porque se entendió que no existía riesgo. Y el padre mató a los 2 hijos en una de las visitas. Y eso se posibilitó o se facilitó no escuchando a esa mujer, que encima era una profesional de esa materia, ¿no? Tras el cierre de nuestro estudio, el gremio, que ha hecho el segundo informe sobre España, nos ha vuelto a requerir en este asunto precisamente, que no se suspenden las visitas conforme la ley dice, ¿no? Bueno, el SAP sigue apareciendo a pesar de la prohibición de la LOPIBI, pero es una prohibición que no tiene sanción y, por tanto, en la medida que no hay sanción, pues se sigue recurriendo al SAP. Hemos encontrado que se menciona
en el 3,48% de las resoluciones, pero que el instrumento de machacar a las mujeres en el que consiste se aplica en muchas más sentencias. Hemos encontrado derivación a mediación, derivación a coordinación de parentalidad y hemos encontrado que solo las mujeres son advertidas con la imposición de multas o con ser denunciadas por desobediencia. Voy a saltarme alguna cosa y... Bueno, otra cosa que es importante recalcar es que las sentencias adolecen de muchísimos datos completamente necesarios para poder hacer una buena crítica de una sentencia. Por ejemplo, normalmente no aparecen en sentencias de apelación, no aparecen las edades de los hijos, no aparece si ha existido orden de protección o no, no consta en qué situación está el procedimiento penal, no constan muchos datos que serían necesarios para poder hacer una buena crítica. Aunque no era el objeto del estudio, también hemos valorado los datos económicos que aparecían en estas sentencias que había hijos y hemos detectado el empobrecimiento de las mujeres cuando deciden romper la familia. Mirad, la pensión compensatoria ha desaparecido del debate. La hemos encontrado solo en el 7,7% de las sentencias y más de la mitad, el 60% de las que hemos visto eran de divorcio. Pensiones de alimentos de los hijos. El 44% de las pensiones son de un importe por hijo de 100 a 200 euros al mes. El uso del domicilio familiar también ha desaparecido prácticamente del debate. En las sentencias que hemos analizado, en el 71% se atribuye la custodia a la madre, ¿vale? Pues solo se discute del uso del domicilio familiar en el 33%. No sabemos finalmente a cuánto se atribuye a la madre o al padre. Solo se discute, quiere decir que se ha disociado la atribución del uso de la atribución de la custodia. Y luego ya hablaremos más en el debate, pero una de las recomendaciones o peticiones que hacemos es que, dada la dificultad que existe para que se enjuicie con perspectiva de género, se analicen los hechos, las leyes, con esa perspectiva de igualdad, de equidad, que no es otra cosa la perspectiva de género. Lo que pedimos al Consejo General del Poder Judicial es que elabore un protocolo para toda la judicatura en el que se ayude a hacer esas sentencias con perspectiva de género, es decir, que relate todos los datos que se deben tomar, las cosas que se deben de analizar y marque un poco la ruta para el abandono de los estereotipos y de los prejuicios. Y bueno, pues con esto termino y luego ya discutimos. Muchas gracias. Gracias a ti, Altamira. Muchas gracias, Altamira. Me da la sensación de que hemos hecho muchas cosas, pero quedan muchísimas todavía por hacer, ¿verdad? Sí, a la vista de lo que dices. Bueno, pues ahora vamos a ver el punto de vista de una magistrada. Se trata de Anne Fadrique Blanco. Actualmente es magistrada en un juzgado de primera instancia de Vitoria-Gasteiz. Y desde el año 2021 hasta abril de 2024 fue jueza titular del juzgado de primera instancia instrucción número 4 de Irún, que tenía competencia también en materia de violencia de género. Es graduada en Derecho por la EHU, posgrado universitario en Derechos Fundamentales, especializada en Derechos Humanos, así como en Derecho Civil Vasco y Derecho Civil Navarro también. Miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia y ponente que participa en varias mesas redondas. Colabora en la Facultad de Derecho de la EHU y con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Guipúzcoa. Realiza publicaciones en el Boletín de Jueces para la Democracia y ha realizado numerosos cursos de formación en el Consejo General del Poder Judicial, entre otros, formaciones continuas en perspectiva de género, en uso del lenguaje y motivación en resoluciones judiciales, en relación con personas con discapacidad, etc. Y ha realizado estancias en el extranjero con la red de formación de jueces europeos, tanto en Portugal como en Rumanía y en Bélgica. Te cedo la palabra, Anne. Eskerrik asko, Maite.
Bueno, egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, como se ha dicho, al Observatorio, al Consejo General del Poder Judicial y al Instituto de Navarra para la Igualdad, para la apuesta por permitirnos reflexionar sobre cuestiones de marcado índole social y humano y que quizás muchas veces la celeridad, la inmediatez de nuestro trabajo no nos permiten realizar y que viene bien de vez en cuando poner el foco, las lentes en lo que hacemos, en lo que realizamos día a día y cuestionarnos y reflexionar en cómo podemos mejorar nuestra actuación diaria como servidores. No nos olvidemos de un servicio público que es la Administración de Justicia y que, por supuesto, afecta en el día a día de ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, gracias por la apuesta y gracias, como no, por la invitación. Dicho ya, sentado lo anterior y entrando en materia, bueno, ya se ha dicho aquí, ya se ha expuesto y creo que nos queda claro a todas y a todos que, bueno, dentro del concepto de violencia de género se incluye aquel que tiene como objetivo causar un daño o perjuicio a familiares, allegados, menores de edad de la víctima, mujer que es víctima de violencia de género. Pues bien, como ya se ha dicho en las mesas anteriores, lo que tenemos que tener claro es que con la denuncia y ni siquiera unas veces con la sentencia se termina la situación que se está dando de violencia de género para esa mujer que es víctima. Y muchas veces, como se ha dicho, el procedimiento de familia que se lleva a cabo por parte de los juzgados de violencia sobre la mujer, en uno de los casos en que se haya interpuesto denuncia, pero en los juzgados de familia, pues bueno, es aprovechado por parte del victimario para seguir ocasionando un daño o perjuicio en las mujeres, víctimas e hijos, ocasionando daños tan graves como se han podido causar con anterioridad a la interposición de la denuncia. Centrándonos en los datos, se ha comentado aquí que el Ministerio de Igualdad, por parte de Altamira, se denuncian, se estima en el año 2019, en esta última del Ministerio de Igualdad, el 77,4% de los casos de violencia sobre la mujer. Pero es que de aquellos es el 21% que tenía Altamira en el que se interpone denuncia penal. Vamos a dar lugar en el que el supuesto que no ya se haya interpuesto denuncia penal nos llega a nuestro juzgado un procedimiento de divorcio, de separación, de guarda y custodia. Como todos sabemos, el proceso civil se puede sustanciar por un procedimiento contencioso en el que tendremos a las partes litigantes, al Ministerio Fiscal y que quizás, si los operadores jurídicos ponen el foco en detectar y prevenir, podemos conocer determinadas situaciones. Pero es que, de otro lado, tendríamos el caso en el que estamos en un procedimiento de familia de mutuo acuerdo. No sé ustedes, pero mi experiencia en el juzgado es que en el procedimiento de mutuo acuerdo me daban cuenta para la sentencia, copiaba y pegaba y poco más había de nuestra participación. No hacíamos ningún hincapié. Por tanto, teniendo en cuenta todos los datos que se han manifestado aquí, quizás es el momento de establecer mecanismos, protocolos de actuación para que los procedimientos de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta que la mujer no está en situación para luchar su situación de igualdad, para restablecer sus derechos de equilibrio, para poner esos mecanismos en foco y que también el Poder Judicial y la Fiscalía adopten en determinada situación mecanismos para detectar. Vamos allá en cuanto a lo que no hacemos nosotros. Me preocupa y me gustaría poner el foco, como hemos dicho, en esa necesidad de detectar los casos de violencia sobre la mujer, pero en segundo lugar en reflexionar qué mecanismos, qué preguntas permitimos nosotros por parte de letrados, letradas, Ministerio Fiscal o quizá nosotros mismos, y que suponen un cuestionamiento para la mujer y no para el hombre y que los permitimos en la práctica diaria de nuestro juzgado. Me refiero a preguntas como cuando se le cuestiona a la madre por qué no estaba en casa cuidando a los niños porque estaba trabajando o por qué le dio esa cena que le sentó mal al niño y no a lo otro, cuando el padre no está haciendo prácticamente nada y simplemente está cuestionando todo lo que está haciendo la madre. Y nosotros estamos permitiendo día a día esas preguntas por parte de Fiscalía, por parte de los letrados y nadie dice nada. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que todo ello supone incurrir en una violencia institucional, que cada vez se pone más el foco en ello, pero que hasta ahora pensábamos que nosotros no incurríamos en violencia institucional, porque ¿cómo vamos a incurrir en violencia institucional nosotros? Por tanto, mi intervención me gustaría hacerme eco de esas situaciones que pasan silentes día a día en nuestros juzgados y que, que se encuentran, creo que muchas veces arraigadas en la práctica judicial. Porque, por supuesto, tiene urgencia pactar un pacto equilibrado y, tener en cuenta que, como todos los operadores jurídicos requieren formación, especialmente hoy me gustaría dirigirme a los que forman parte de mi colectivo, juezas y jueces y Ministerio Fiscal, como parte del poder público estatal y que, por supuesto, debemos ser garantes de los derechos fundamentales y protección y bienestar de los menores de edad.
Como no, la razón de ser se ha hablado, no quiero detenerme demasiado, pero tenemos la Ley Orgánica 8/2021, que todos conocemos, de protección de la infancia. Pero bueno, vamos a hacer un poco un breve recorrido a qué medidas civiles podemos adoptar y cuál es el avance jurisprudencial del Tribunal Supremo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestra legislación. Bueno, como todos sabemos, en cuanto a las medidas, se ha hablado aquí del artículo 94, que se fue reformado el párrafo cuarto, Código Civil, ya sabemos, prohibición de establecer o decretar régimen de visitas si estamos ante un supuesto de violencia de género. Nos obliga la ley a la suspensión del régimen de visitas y, excepcionalmente, la excepción sería establecerlo. Es decir, se invierte la carga de la prueba. Y lo digo de cara a la motivación de las resoluciones judiciales que adoptamos, porque yo, desde luego, hasta ahora, la práctica judicial unas veces creo que ha sido motivar cuando suspendíamos el régimen de visitas y no motivar tanto cuando establecíamos fines de semana, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que la legislación nos lo dice claro en relación con la orden de protección, el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se invierte la carga de motivar. Si bien todas las resoluciones judiciales tienen que estar motivadas, hacemos la inversión de la carga de la prueba. Suspensión del régimen de visitas no requeriría de tanta motivación judicial porque estamos ante un supuesto de violencia de género, 30 días, y cuando establecemos otra medida, establece la obligación de motivar. ¿Y por qué me estoy poniendo tanto énfasis? Porque los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial en los últimos años nos demuestran lo contrario. Lo llamativo es que no solo nos está decretando la suspensión del régimen de visitas, que nos podrá parecer a cada una de nosotras mejor, peor, pero que es lo que marca la legislación, sino que lo más llamativo aún es que no se motiva. No se establecen las razones por lo cual, en ese caso concreto, el juez o jueza ha acordado mantener el régimen de visitas, ya sea en un punto de encuentro familiar, fines de semana alternos, etcétera, etcétera. Y ello va en línea con lo informado por la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Violencia sobre la Mujer, que en su nota de servicio 1/2021, ya de fecha de 14 de octubre, venía a establecer que, que no se interesasen los regímenes de visitas en aquellas comparecencias de una orden de protección. Sin embargo, como lo digo, también los datos demuestran que los integrantes del Ministerio Fiscal siguen sin cumplir con estos datos. Y me parece también especialmente importante lo que se realiza desde los juzgados de primera instancia y de violencia de género, porque me parece estupendo también, y los datos tenemos que revisar lo que hacen nuestras audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, que son los que revisan los datos. Pero es que la primera intervención que va a tener una mujer con el Poder Judicial va a ser un juzgado de primera instancia, ya sea de familia o de violencia sobre la mujer. Y por tanto me parece especialmente importante que ese primer acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva y de garantizar el bienestar y la protección de menores, realice una intervención adecuada y ajustada, desde luego, a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin perjuicio del luego el análisis que vendrá por parte de las audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia. Pero desde luego, lo tenemos todo claro, la primera intervención de esa mujer, de esa confianza en el sistema judicial, va a ser lo que realizamos nosotros, desde estos juzgados de pueblo, de juzgados de capital, pero desde luego de primera instancia. Más allá de las medidas del artículo 94.4 que venía mencionando. Bueno, es una medida que poco se ha utilizado por parte de los juzgados y tribunales, pero es que la Ley Orgánica de 2004, ya de la protección de la Ley Integral de la Violencia de Género, ya venía a establecer en sus artículos 65 y 66 medidas para aquellos procedimientos civiles que hubiese con anterioridad, que estaban reguladas, vamos a ponernos una guarda y custodia, una patria potestad, pero que después la mujer se había atrevido a dar el paso a interponer una denuncia y nos encontramos que hay que revisar aquellos procedimientos, medidas civiles que se han adoptado con anterioridad. Pues aquí lo mismo, ya teníamos pronunciamientos desde la reforma del 2015, de la Ley Orgánica 8/2015, también de protección de la infancia, que establecía la obligatoriedad al juez o jueza de pronunciarse incluso de oficio, sin petición de las partes y del Ministerio Fiscal, de las medidas civiles y, por supuesto, como venía diciendo, motivar pues, cualquier pronunciamiento que se hubiese efectuado. Tampoco se venía haciendo. Si las partes no piden medidas civiles, juez o jueza no se pronuncia sobre medidas civiles y casi que mejor que no nos han dicho nada y que la orden de protección solo va sobre cuestiones penales. También estaríamos incurriendo en otro error. Tenemos obligatoriedad de pronunciarnos sobre las medidas civiles que han sido adoptadas con anterioridad en un procedimiento y revisarlas. Dicho esto, otro instrumento que creo que sí que es más utilizado por parte de los juzgados y tribunales, medidas del artículo 158 del Código Civil. Creo que no se han hablado, es importante.
Nos permite, además, faculta al órgano judicial, en cuanto a su contenido, en cuanto a su incluso duración, libertad, adoptar unas medidas civiles que sean necesarias, ahora bien, siempre y cuando los menores se encuentren en situación de riesgo y que resulten especialmente útiles la adopción de tales medidas. Pero podemos estar en los supuestos en que estamos hablando. Violencia vicaria, supuestos de especial riesgo. No hemos tenido otra ocasión. Artículo 158. En cualquier fase del procedimiento se puede adoptar medidas y se trata de una medida, desde luego, totalmente útil e idónea en estos casos. Y como no, ya una vez que se ha dictado una sentencia, el artículo 92.7 del Código Civil nos prohíbe el establecimiento de una guarda y custodia compartida en los casos de violencia de género. Esto en lo que respecta a la legislación y a las medidas que podemos adoptar, ya sea en un derecho de familia, en procedimiento penal. Dejando al margen lo anterior y centrándonos ya en ese recorrido jurisprudencial que hablábamos, tanto en el ámbito nacional, estatal, como en el europeo. Bueno, podemos observar cómo el Tribunal Supremo se ha atrevido a ir dando pasos hacia adelante, desde luego en la línea con lo que se ha expuesto hoy aquí. Teníamos, sentencias no tan anteriores como 625-2022, de 26 de septiembre, en cuyo fundamento jurídico tercero, adoptaba un tono más restrictivo quizás que el que ya es el actual, que venía a reconocer una especie de derecho de los progenitores de comunicarse con sus hijos, salvo circunstancias graves que aconsejasen lo contrario. Vamos a decir, todavía la regla general era lo contrario. Reconocía un derecho de los progenitores, en vez de establecer el foco en los menores, lo establecían los progenitores, y establecía que tenían un derecho para comunicarse, relacionarse con los menores, siempre y cuando no concurriesen esas circunstancias especiales que hablábamos. Sí que es verdad que esa misma sentencia, de manera quizás un poco tímida, venía a establecer que los niños también tienen derecho a disfrutar de un lazo afectivo y apego seguro con sus progenitores, etcétera, etcétera. Y también se hacía eco, de cierta manera, de la exposición de los menores a esas situaciones de violencia vivida, como se ha expuesto anteriormente muy bien por las compañeras que nos han precedido. En cualquier caso, sí que venía abriendo la puerta ya a las sentencias que han venido posteriormente en los años 2024, como puede ser 731, de 27 de mayo, en las que ya se invierte quizás la carga de la prueba y el Tribunal Supremo, en relación también con esta legislación que hemos mantenido y también con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que haré mención a continuación, establece que no siempre, que el núcleo, el foco está en los menores, que tenemos que trasladar esa mirada que poníamos en el progenitor hacia el menor y entender que un maltratador no va a ser un buen padre y que, por tanto, tenemos que tener en cuenta esa suspensión del régimen de visitas, cumplir la legislación y, cómo no, se establece y se reitera en la obligación de escuchar a los menores y, como se decía anteriormente, escuchar no solo es tener en cuenta lo que manifiesta, sino también los silencios, lo que no expresa y, cómo no, con apoyo a los equipos psicosociales que nos muestran y nos brindan ese apoyo. Yéndonos, también dice, en el ámbito nacional no cabe pronunciar la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la legalidad de este artículo 94.4 de la suspensión del régimen de visitas contra un recurso de inconstitucional presentado por el partido político Vox y que, como decía anteriormente, podemos tener opiniones o no, pero creo que tenemos muy claro en otras materias que hay que cumplir la ley. En este caso, la ley es la que digo y está como está, y desde luego yo estoy conforme además. En cuanto al ámbito europeo e internacional, tenemos otras resoluciones, como puede ser también del Parlamento Europeo de 6 de octubre de 2021 sobre el impacto, que hace un análisis del impacto de la violencia de género en la custodia de los menores y de los niños y que, que también marca esta hoja de ruta. En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, me gustaría destacar la sentencia de 10 de noviembre de 2022, que analiza de manera un conflicto en términos mucho más teológicos, holísticos, vinculando la protección del interés del menor, de la menor de edad, con la necesidad de preservarlo del ámbito de la violencia de género. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos marca la hoja de ruta para seguir en línea con lo que yo he manifestado hoy aquí, introduciendo la necesidad de hacer acopio de la máxima información. Es decir, que en un procedimiento de familia, desde luego, no sea independiente al procedimiento de penal. Y esto no significa simplemente que no lo lleve el mismo juez, porque hoy en día quizás, cuando yo acabo de decir esta frase, esta afirmación de que no se lleve de manera independiente, quizás algunos de vosotros habréis pensado, pero no, si se lleva en un mismo juzgado.
Ya, pero es que eso unas veces no quiere decir que la sentencia en materia de derecho a familia refleje, como decía Altamira, la edad, la situación, el estado y realice un acopio de toda esa necesidad. Quizás nos llega el procedimiento de familia un año después de la interposición de la denuncia. Tenemos tantos procedimientos, que es así, que tenemos tanta carga, que ya no nos acordamos ni cómo ni en qué estado estaba ese procedimiento. Nos encontramos con el procedimiento de familia y resolvemos lo que tenemos ese día, esa semana, con esa información. Quizás conviene reiterar esa necesidad de hacer acopio de esa misma información que hace especial hincapié esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el caso era especialmente sangrante, es un caso contra Italia, en el que se había suspendido a la patria potestad a la madre por no llevar el régimen de visitas acordado porque había una situación de violencia vicaria y de género. Por tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace un tirón de orejas a Italia, dice que no había que privar de la patria potestad y que no se había hecho acopio de toda la información. En cuanto a lo demás, en el ámbito europeo, bueno, tenemos recomendaciones de la CEDAW, como ya se han mencionado anteriormente, y que formula el Estado español la recomendación de, bueno, como decíamos antes, de recordar y recabar toda esa información, de tener en cuenta los antecedentes violentos, antecedentes penales, etcétera, etcétera. Y, cómo no, también no me puedo detener porque el tiempo no me lo permite, pero en la directiva de 2024, que todos conocemos, del Parlamento Europeo y del Consejo, del año anterior, del 14 de mayo, y que, bueno, lucha sobre la violencia sobre la mujer de manera integral y proporciona un marco con ese objetivo. Y que también expresa la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Creo que todos los tenemos claro, pero luego quizás lo que he dicho en el día a día, la celeridad o inmediatez, bueno, conviene recordarlo, porque los estereotipos de género están presentes. Y yo, desde luego, cuando me encuentro con una de nuestras compañeros y me dicen, no, yo no tengo estereotipos de género, yo no tengo prejuicios, digo, uff, qué peligro. Porque si al menos se lo sabe reconocer, quizás podemos hacer esa lectura y podemos hacer esa reflexión. Cuando te encuentras con alguien que dice, no, no, yo soy totalmente imparcial, independiente, yo no tengo estereotipos, prejuicios, digo, madre mía, qué peligro. Volviendo a la directiva 2024, hace hincapié, juzgar con perspectiva de género, estereotipos de género. Y también en cuanto a la violencia vicaria que se está tratando y que es objeto de análisis hoy aquí, en el artículo 32 de la directiva, al regular la seguridad, el bienestar de los menores, establece la obligación de los Estados miembros de facilitar, como se ha indicado antes, lugares neutrales de supervisados, en presencia de funcionarios, asistentes sociales, donde se deban desarrollarse las visitas, etcétera, etcétera. Y realizar luego un control o seguimiento de lo que allí está sucediendo, por no decir de que aquellas personas integrantes también reciban esa formación especializada. Bueno, a la vista de todo lo expuesto, nos encontramos con todo lo que se ha dicho aquí y se trata de reflexionar si en aquellos procedimientos de derecho de familia que nos encontramos, ya sea porque somos un juzgado de violencia sobre la mujer o no, bueno, se valoran por los tribunales todas esas consecuencias perniciosas o podemos detectar esas situaciones de violencia de género y podemos ser capaces de establecer mecanismos de protección o, por el contrario, no. Y, por el contrario, necesitamos protocolos y necesitamos situaciones para atender a estas situaciones de género. Ane, vete terminando. Vale, perfecto. Vale, me ha parecido muy interesante cuestiones que ha mantenido Altamira sobre pensión compensatoria, alimentos, etcétera, etcétera. Estos son los datos cuantificables. Hablamos del empobrecimiento que sufre una mujer como consecuencia de un procedimiento de familia. Creo que todos lo tenemos claro y yo, desde luego, sí me he visto en la situación que el Ministerio Fiscal me ha pedido 100, 200 de pensión de alimentos. Y he pensado, madre mía, pues como Zapatero cuando le preguntaron por un café, creo que cuando vamos a hacer la compra, con 100 euros me llega para la semana. No somos conscientes de lo que vale la compra. Bien, no solo eso, el precio invisible de la conciliación, porque claro, si la mujer también está conciliando y él está trabajando, pero la mujer además está, el precio invisible de la conciliación, por no decir datos que ya no son cuantificables. Y luego ya os hablaré de la experiencia de mi juzgado y me gustaría exponer 3 situaciones. Primera situación, es el caso del dibujo en el que la madre asume la guarda y custodia, él asume unas visitas cada dos semanas, los fines de semana, y los gastos extraordinarios a mitades. Muy bien. Y luego llega un juicio de ahí a 5 o 10 años en el que él le cuestiona que esos gastos extraordinarios o son excesivos o por qué compraste las gafas aquí si allí era mucho más barato y además se opone a pagar la mitad de los gastos extraordinarios. Creo que es una de las tareas pendientes por parte del Poder Judicial, porque también incurrimos en violencia institucional, desde luego, a mi juicio.
Para empezar, ¿por qué se le está cuestionando dónde compró las gafas, si allí, si esto era más caro o no? Desde luego es muy fácil ver los toros desde la barrera cuando él no asume la crianza y la educación diaria del hijo. En este punto es donde creo que también el Poder Judicial, como garante de este derecho a la igualdad, quizás tenemos que hacer, bueno, adoptar una perspectiva demarcada como decimos, del marcado de derecho positivo, que tenemos que reforzar ese derecho de igualdad para alcanzar este. Desde luego, oponiéndonos a esto, creo que es una situación en la que la madre, cuando casi en exclusiva y en solitaria ha sido una madre modelo, ya ha asumido todos los gastos, que luego el padre venga a exigirle todos y cada uno de los recibos, exigiendo en los poderes públicos que sea una especie de recepcionista en el que recoge, pues yo no sé a ustedes, pero yo hoy he venido y casi es que me ha perdido ya el ticket de la autopista, del esto. No digo que no tenga que guardar los tickets, pero vamos a exigirle algo que sea razonable y no que desde los últimos 15 años nos vaya a exigir todos los tickets para reconocerle el 50% de los gastos extraordinarios. Máximes cuando la patria potestad, artículo 154 del Código Civil, asume velar por el cuidado de los hijos, incluyendo la asistencia educativa, pero también la económica, porque tener hijos también supone un gasto. Desde luego creo que lo tenemos claros. En el segundo de los supuestos, me gustaría hacer mención también a aquel denuncia de una mujer, que interpone porque el padre no le paga una pensión de alimentos y nos llega a instrucción. ¿Vale? El padre nos dice que, claro, es que no ha pagado la pensión de alimentos porque no trabaja. Y yo digo, muy bien. Y nosotras casi archivamos el supuesto porque es que no hay dolo. Porque claro, como no tenía trabajo, pues ¿cómo le vamos? Archivamos el caso y es que no llega a enjuiciamiento penal. Y la madre cada mes está poniendo denuncias que se archivan. Bueno, no digo que no haya que hacer, pero sí desde luego quiero poner también el foco y reflexionar. Yo si soy la madre y tengo a mis hijos y los tengo que dar de comer hoy y mañana, ya les adelanto que en paro no voy a estar. Tendré que estar o multiempleada o haciendo lo que sea para trabajar, pidiendo ayudas o buscándome la vida para que ese niño mañana viernes coma. Pero es que el padre igual es más cómodo. Como yo no tengo la guardia y custodia de los hijos y tengo que pasar la pensión de alimentos, no tengo trabajo y no lo pago. Creo que es una situación que se da cotidianamente en los juzgados y que los archivamos casi sin pensar y hacer esta reflexión. Finalmente, no voy a detener en el SAP, síndrome de alienación parental, que se ha hablado. Así que, teniendo en cuenta que se me termina el tiempo, simplemente para conclusiones, sí que me gustaría hacer esa reflexión y hacer un llamamiento por parte de aquí a mis compañeras, compañeros, que yo misma me sirve bien de vez en cuando ponernos estas lentes, este foco, porque quizás nuestra práctica diaria habitual nos lleva a una actuación que ya está arraigada en los juzgados y a no pasar demasiado deprisa por unas situaciones. Y de vez en cuando viene bien detenernos, poner este foco y hacer estas reflexiones para decir luego nosotros, qué podemos mejorar en nuestro día a día. Porque desde luego son situaciones que a mi juicio suponen un duro cuestionamiento del papel que desempeña la progenitora materna en el seno de un procedimiento familiar y que supone una omisión por parte de los poderes públicos que nos incumbe desde luego al Poder Judicial y a la Fiscalía, pero también a otros operadores que trabajan. Por tanto, entiendo que resulta necesario adoptar un enfoque interseccional que se traslade no solo a la legislación, también a nuestra actuación diaria de juezas y jueces y aplicar un derecho antidiscriminatorio que debemos de llevar a cabo como reto en los próximos años por parte del Poder Judicial. Por tanto, reivindicando esta defensa de los derechos humanos e igualdad, termino mi ponencia. Muchas gracias, Anne. Muchas gracias. La verdad es que si algo siento es como andamos tan justas de tiempo porque es tan interesante escucharos a todas pero bueno, andamos así. No sé si hay posibilidades de preguntas. ¿Sí? Vale, pues sí. Bueno, yo como hay poco tiempo suelo plantear así rápido tres cuestiones, estoy afónica, ya lo siento, tres cuestiones y cada uno luego que pueda reflexionar. Primero, un poco más de cara a ti, Anne, como yo soy de Vizcaya, me planteaba siempre la duda cuando estuve en un juego de violencia de género, ahora estoy en instrucción en Baracaldo, cómo conciliar el artículo 94 del Código Civil con el artículo 11 de la Ley de Relaciones Familiares del País Vasco.
¿no? Porque yo hice también una intervención para Osakidetza relacionada con la violencia vicaria y se nos planteaba esa cuestión. Para los que no lo conozcan, el artículo 11 de la Ley de Relaciones Familiares no nos habla de la suspensión de la patria potestad por la incoación de un procedimiento penal de violencia de género, sino cuando exista una sentencia condenatoria. Entonces no es lo mismo una incoación de un procedimiento penal que el dictado de una sentencia condenatoria. Y bueno, pues esto en la práctica no, bueno, lo dejo ahí porque no hay tiempo, pero bueno, que es algo que sí que se nos planteaba. Y luego dos cosas a raíz de lo que ha comentado también Ane con respecto a, son aportaciones, no voy a preguntar, con respecto a lo que ha planteado también Ane de la recopilación de información en un estudio que hicimos en Vizcaya, en la Comisión Provincial, en el seno de la Comisión Provincial de Violencia de Género, sobre los feminicidios. Desde un ámbito interinstitucional, se planteaban dos cuestiones de cara a recabar esa información y yo creo que es importante y por eso lo voy a lanzar. Primero, en los juzgados de violencia, en los juzgados de familia se desconocen muchas veces los procedimientos de violencia de género por la famosa dispensa. Y la dispensa muchas veces viene condicionada por situaciones de coacción, de miedo y cualquier otras circunstancias. Entonces se planteaba como posibilidad o como buena práctica judicial que por los juzgados de familia, cuando se tuviese conocimiento de la existencia de un procedimiento de violencia de género archivado, se recabase testimonio para poder valorar esa dispensa. Porque el hecho de que no haya una sentencia condenatoria no quiere decir que obviamente subyaza una situación de violencia que va a tener su incidencia en las medidas civiles que va a tomar ese juzgado de familia, que ya no es el de violencia. Entonces, bueno, que era interesante recabar esos procedimientos de dispensa. Y luego, con respecto a lo que has comentado también de los gastos extraordinarios, también se planteó como medida interesante, quiero decir que yo lo lanzo y luego cada uno en su juzgado, pero se planteó la posibilidad también de limitar la patria potestad en los supuestos en los que había que tomar decisiones sobre los gastos extraordinarios en determinadas situaciones, porque se está obligando en este caso a una mujer que pueda estar viviendo una situación de violencia o una simple situación coactiva a que continuamente mantenga el contacto con el agresor, que le tenga que estar confirmando y autorizando determinados gastos, un pasaporte para un viaje de estudios y bueno, el hecho de no contestar a esos correos o no presentar un presupuesto alternativo para el dentista, ¿no? Bueno, pues es una situación coactiva que limita a la mujer, o el someterle al niño a un tratamiento psicológico, que bueno, eso ya afortunadamente se modificó, pero bueno, que obliga a la mujer a tener que contar con ese consentimiento de la otra parte, que bueno, la mera omisión a esa contestación impide la realización de ese gasto extraordinario, ¿no? O luego la necesidad de reforzar esa prueba, ¿no? O que se cuestione ese gasto extraordinario. Bueno, así como cuestiones que me parecía interesante lanzar. Muchas gracias. La verdad que este tipo de jornadas viene muy bien para todas estas aportaciones, para poner todos en común, ver dónde están las deficiencias y yo creo que de aquí nos vamos todos dentro de nuestro ámbito con un montón de tarea todavía por hacer. ¿Alguien más? Sí. Lo que habéis planteado de los gastos extraordinarios me parece muy interesante porque es una fuente de sufrimiento y de obligación de las mujeres de desarrollar mucha actividad con gasto en sede judicial que se consiente por los juzgados. Yo he recordado un caso de una clienta mía, su marido maltratador, finalmente fue condenado por haberla maltratado a ella y a los 3 hijos menores de edad. Bueno, este hombre al comienzo de la denuncia y del proceso de familia presentó en el juzgado un requerimiento para que la madre, él le condenaron a pagar una pensión de 90 euros al mes para, bueno, entonces todavía no era pensión, era contribución a alimentos, ¿no? Y que la madre los llevara a 4 o 5 actividades extraescolares a cada uno de los hijos. Y entonces él, como no tenía dinero, no se vinculaba a contribuir al gasto de esos pagos extraordinarios. Bueno, y en el juzgado le dieron hilo y ese tema duró un tiempo y esa mujer lo pasó fatal porque además el planteamiento era seguir maltratando porque era cada niño una actividad y cada actividad un día. Y así la madre no tenía tiempo ni de pensar nada más que de llevar a los hijos a las actividades extraescolares que su padre quería aún decidir después de haber roto la familia y de estar en esa situación. Y luego hay un tema muy importante que has dicho. Yo creo que falta la conexión entre los juzgados de familia y los juzgados de violencia de género. Es que me parece que sería facilitar el trabajo que el juzgado de familia pudiera consultar si en esa familia, porque a veces los abogados, porque los juzgados de violencia tardan más tiempo en solventar temas de familia que los juzgados de familia,
Vamos a familia y nos callamos que ha habido violencia de género. Pero eso el juzgado de familia debería, por sistema, de consultar si hay antecedentes de violencia de género en esa familia o no. A mí, en cuanto a privar de la patria potestad, me parece interesante y creo que es una vía en que se explora en muchas ocasiones, pero el problema es que no se puede hacer con carácter retroactivo. Claro, que los gastos extraordinarios que se han recabado desde los últimos 8 años y que son los que se están discutiendo ya en sede judicial, nos encontramos ante esa problemática, pero sí que es desde luego una vía a explorar, porque desde luego muchas veces una de las maneras de ejercer esa violencia vicaria es no permito al niño ir a la excursión, no te renuevo el pasaporte, los gastos extraordinarios, etcétera, etcétera. Con eso que habéis comentado de la comunicación de los juzgados de violencia con los de familia, otra de las cuestiones que también se puso de manifiesto en ese estudio sobre los feminicidios, que eso ya es la Ley Orgánica del Poder Judicial, o sea que ya nos metemos en otro costal. Yo no entiendo por qué las audiencias provinciales que conocen de violencia de género luego no conocen de los procedimientos de familia de violencia de género, cosa que sí se hace en la fase de primera instancia, y se dan verdaderas sentencias contradictorias o aberrantes, porque la audiencia provincial de familia, la sección de familia, no tiene conocimiento de todo el procedimiento de violencia. Y esto, si se analizan, nosotros hemos ido analizando resoluciones y es verdaderamente, claro, ya las competencias bien establecidas para la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no entiendo por qué en primera instancia el juzgado de violencia asume el conocimiento de familia, que tiene estamos hablando de coordinación y de comunicación institucional, y dentro de nuestro propio organigrama, ¿no? Estamos como en departamentos muy estancos que, bueno, pues que da lugar a este tipo de resoluciones contradictorias, ¿no? Sin más. Vale, pues si os parece terminamos ya. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Anne Altamira.